aceptar esta invitación con mis jóvenes que quiero tanto, que respeto tanto. Bien, muchas gracias por la invitación y por el compromiso que siempre tiene con el área académica, que es fundamental para poder transformar el entorno desde una realidad, pues desde la realidad tangible de estar en contacto con los estudiantes. Eso es fundamental para todos. Hoy vamos a hablar, voy a compartir la pantalla, me confirman por favor en cuanto tenga la pantalla ahí disponible. A ver. Nos acompaña en el grupo está Angie Daniela Rodríguez, está Cristian Oñate, está Jessica Marcela Ramírez, está Juan Diego Cárdenas, está Carla Pérez, está Laura García, está Lady Contreras o España, que siempre la llamamos por el segundo apellido, María Alejandra y Corporal Santiago. Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, a disfrutar de esta charla entre amigos, bueno, sobre los retos y desafíos que afrontar. Ok, veo que en la pantalla está ahí el corredor en la montaña, ¿sí? Señor, estamos visualizando su presentación. Listo, bueno, siéntanse en libertad de interrumpir cuando quieran, ¿okay? Porque vamos a discutir varios temas digamos, del origen de lo que está sucediendo y hacia dónde vamos. Pero, digamos que para poder conocer el comportamiento futuro, primero tenemos que saber de dónde provenimos, es decir, tenemos que tener muy claro cuál es el pasado, cuáles son los datos que tiene el entorno, los datos que nos proporciona el contexto para poder valorar, hacer un equilibrio entre lo que es una crisis coyuntural del entorno y las crisis estructurales que se generan dentro de las organizaciones. Partiendo que las crisis estructurales las tenemos dentro de una organización, pero están sujetas a esas crisis coyunturales que están en el entorno y que nunca vamos a tener, digamos, una separación, sino que siempre las organizaciones vamos a sufrir de lo que ocurre en el entorno. Son factores que no podemos controlar, son variables que no podemos controlar, pero que tenemos que aprender a leer esos patrones de comportamiento que tiene el entorno para poder ir generando adaptaciones dinámicas dentro de las organizaciones, para poder responder, no reaccionar, sino responder a la complejidad que nos plantea el entorno hacia las organizaciones. No es reaccionar, porque reaccionar es un tema posterior. Nosotros lo que queremos es, a través de la lectura de patrones de comportamiento, poder identificar qué puede suceder en el futuro y poder adaptarnos y responder a las expectativas del futuro antes que los eventos pudieran ocurrir. Bueno, como decía la ingeniera Ana María, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Alfonso Maña Guerrero, yo estoy actualmente en Kansas University como Visiting Scholar y bueno, Dios me ha permitido ir digamos, a muchas partes, muchas universidades en varias partes del mundo para hablar de temas de frontera, de temas de las organizaciones de frontera, del tema de desarrollo, de los temas de enseñanza en espacios abiertos, enseñanza organizacional, aprendizaje experiencial dentro de las organizaciones y a través de las organizaciones. Entonces, digamos que vamos a traer acá varios puntos con, digamos, una presentación corta, pero profunda en el tema del análisis estadístico. De base, yo comencé siendo profesor de estadística hace muchos años atrás y por eso van a ver que hay un juego allí con números que lo hicimos bien simple para que pudiéramos comprenderlo. ¿Okay? Entonces, hablemos entonces hoy de comunicación corporativa y relaciones públicas y cuáles son los retos y desafíos globales post-COVID-19. ¿Hacia dónde vamos y de dónde venimos? Vamos a hablar hoy de cómo valoramos el contexto a través de la perspectiva de la población mundial, el contexto a través del Producto Interno Bruto a nivel mundial, de cómo se está comportando los datos hasta hace unas 2 horas atrás que actualicé el cuadro de COVID-19, qué viene después del COVID-19 y bueno, cuáles fueron las fuentes de información que utilizamos. Mira, hablemos de la población mundial. ¿Por qué hablamos de la población mundial? Porque uno de los factores que tenemos que determinar es cuáles países son los que tienen mayor población, cuánta población aportan al volumen del mundo y comprender un poco qué es lo que está sucediendo en una transición hacia un nuevo orden del sistema financiero mundial. Para poder entender el tema del sistema financiero tenemos que hacer un comentario anterior a la Segunda Guerra Mundial y posterior a la Segunda Guerra Mundial.
previo a la Segunda Guerra Mundial, el patrón, como hoy día nos regimos por el Banco de la República en cuanto amanece el TRM, la tasa representativa de mercado, en cuanto está el dólar, bueno, pues nosotros esta referencia al dólar a nivel mundial la tenemos después de la Segunda Guerra Mundial. Ya. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el patrón mundial era el oro. El sistema monetario internacional se regía por el patrón oro. Y las reservas de los gobiernos se tenían también en oro. Hoy hay una combinación entre oro y dólares, pero todo se monetiza hacia el dólar para hablar de las reservas internacionales de cada país del mundo. Entonces, cuando Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial, en el año 43, digamos que apoya a los aliados de Europa, entre ellos el más fuerte era Inglaterra. Inglaterra era el padre, el señor del sistema monetario internacional en torno al patrón oro, era quien regía el sistema monetario internacional. Cuando ocurre este apoyo de Estados Unidos en la guerra hacia el Reino Unido y logran triunfar en la Segunda Guerra Mundial, entonces se establece un orden geopolítico que es el primer mundo, que son los países que ganan la Segunda Guerra Mundial, el segundo mundo, que es el bloque socialista, y el tercer mundo, que es el resto de los países del mundo, dentro de los cuales entraba, digamos, todos los países de Sudamérica. Cuando ocurre esto, se inicia el proyecto de recuperación de Europa. Y el proyecto de recuperación de Europa se llama Plan Marshall. Ese Plan Marshall implicaba un apoyo de asesores de Estados Unidos hacia Europa para la reconstrucción de Europa. Pero la contraprestación de esto fue, bueno, yo les hago el Plan Marshall, pero nosotros vamos a regir el nuevo sistema financiero mundial con el patrón dólar. Y a partir de ese momento, entre el año 46 y el año 48, surgió la implantación del patrón del sistema monetario internacional como lo conocemos ahora como patrón dólar. Ahora, debido al comportamiento geopolítico y geoeconómico, nos damos cuenta que hace 10 años atrás, en 2009, 2010, 2011, el sudeste asiático agarra una fuerza muy grande de transformación de materias primas, es decir, la maquila en el sudeste asiático era muy fuerte y empieza el crecimiento económico del sudeste asiático. Eso implica que hay un nuevo poder hegemónico de la producción mundial que tiene como punto fundamental o como país fundamental China. China se encarga de negociar todo lo del sudeste asiático. Entonces, vemos cómo la cosa hay un desbalance en el mundo y nos damos cuenta que, bueno, si bien en una parte está el poder económico, el poder de transformar materias primas se ubica en otra región, que es en el sudeste asiático. Entonces, ahí empieza a vulnerarse el sistema monetario internacional. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que cuando hace unos 3 años atrás para acá, empiezan a llegar a la presidencia de varios países, como Estados Unidos y Francia, empresarios que llegan a ser presidentes. Y tenemos una serie de presidentes que se están convirtiendo en empresarios, como son Angela Merkel, Putin, el presidente de China, Xi Jinping. Entonces, vemos como una amalgama entre empresarios y presidentes. Y esta amalgama entre empresarios y presidentes tiene muy pocos actores políticos, pero muchos actores económicos. Eso implica que el movimiento del mundo va hacia un nuevo orden del sistema financiero mundial. Y ese nuevo orden financiero mundial está moviendo las bases de lo que nosotros conocíamos como el capitalismo y que teníamos como referencia el sistema monetario internacional post Segunda Guerra Mundial. Entonces, por eso es necesario, digamos, darle una vista a la población mundial, al Producto Interno Bruto, y qué relación tiene eso entonces con el COVID. Bien, bueno, el cuadro que vemos acá, tenemos los países que representan el 80% de la población mundial. Ustedes en alguna materia tuvieron que haber visto un diagrama que se llama el diagrama de Pareto, pero como yo también estudié y uno sufre de amnesia estudiantil, es decir, se termina el semestre, se guardan los cuadernos, con los cuadernos se da todo el conocimiento para allá, para una caja. Eso no pasa acá nunca, ingeniero, jamás. No, usted también estudió. Entonces el punto es que esta lista de países que está allí, nosotros vimos algo que se llama diagrama de Pareto,
que lo utilizaban en Italia en el siglo XVI para determinar que el 20% de la población italiana tenía el 80% de la riqueza. ¿Okay? Eso varió mucho hoy día. Hoy día el 1.5% de la población tiene el 90% de la riqueza. Entonces, lo que estamos analizando acá es cuáles países representan el 80% de la población mundial. Es decir, de cada 100 personas, 80 viven en estos países y el resto en el resto de los países. ¿Ok? Entonces, lo que vemos acá con Pareto, que lo vemos en la parte inferior, dice Pareto representa 17%. ¿Qué significa eso? Que el 17% de los países acumulan el 80% de la población. Muy pocos países, mucha población. ¿Okay? Entonces, si vemos el ranking, el primero que dice ranking de población, ahí está desde el primero hasta el país 211, ¿ok? Entonces hacemos una relación de cuál es la población mundial, que dice ahí en la parte inferior, dice Total World. Hoy día somos 7.594 millones de habitantes, ¿ok? De esos 7.594 millones de habitantes, tenemos 1.392 millones solo en China. Es decir, que solo China como país tiene el 18% de la población mundial. Por eso tenemos chinos en todas partes del mundo. En todos lados hay mercados chinos. En el pueblo que usted menos se imagina, es decir, en Toledo, en Bochalema, usted va a encontrar un chino. Digo, no textualmente, sino hay tantos en el mundo, mire, de cada 100 personas que usted ve en la calle, 18 deberían ser chinos, de acuerdo a lo que dice la estadística. Bien. Bueno, pero no solamente que 18 son chinos, que 18 más son hindúes. Entonces significa que si usted va por la calle más globalizada, digamos Times Square en Nueva York, y usted agarra 100 personas de allí, seguramente 36 de esas 100 personas o son chinos o son de la India. Entonces estamos viendo que China y la India abarcan más de un tercio del mercado mundial. Eso es importante. Y es importante porque si bien en Colombia tenemos 60 millones de habitantes, pues usted saque la cuenta cuántos habitantes tiene la China de acuerdo al volumen que tiene Colombia. Entonces, Colombia lo vemos en el puesto 29. Colombia representa el 1% de la población mundial. Eso significa que China tiene 18 veces la población de Colombia. Entonces, ese contraste entre el puesto 29, que ahí tenemos registrado 49.648.000 habitantes, con respecto a 1.392 millones, es decir, si yo vendo un rollo de papel toalé a cada ciudadano en Colombia, estoy vendiendo cerca de 50 millones de rollos de papel toalé. Pero si yo vendo un rollo de papel toalé a cada chino, estoy vendiendo 1.390 millones de rollos de papel toalé. Por eso, dentro de una hora hay una conferencia entre el embajador de Colombia en China y el embajador chino en Colombia. Y hace 2 semanas atrás la Cámara de Comercio está muy preocupada por establecer relaciones con China, con mantener las relaciones con China. Entonces, encuentra usted muchos webinars que relaciona a Colombia con China. ¿Por qué? Mire, maneras de invertir, venirse a estudiar, o sea, ir a hacer lo que sea allá a China. Entonces, solo nos dimos cuenta cuántos colombianos había en China cuando repatriaron por el tema del COVID-19. Que hubo uno solo que se quedó en China que dijo, no, aquí ya tienen todo controlado, porque yo prefiero quedarme acá. Y se ganó un montón de enemigos en las redes sociales. Bien, si pasamos al siguiente, el siguiente es Estados Unidos. Y baja considerablemente de 1.352 millones a 326 millones, que ya es un número más manejable. Esos 326 millones de Estados Unidos representa quizá la misma población de la Unión Europea completa. La Unión Europea completa tiene 365 millones. Ellos son pequeños en población. Europa pareciera muy grande por su territorio, pero en población son muy pequeñitos. Pero es que te puedes atravesar Andorra, lo puedes atravesar en media hora. En media hora. Media hora, sí. Lo atraviesa desde el norte, desde Cataluña hasta el sur de Francia, en Nac-de-Sterns, tú puedes atravesar ese pedazo en media hora, atraviesa el país. Entonces hay países muy pequeños como Austria,
Suiza, Suecia, Dinamarca. Luxemburgo, que puede atravesarlo muy fácil. Entonces, y la densidad de población, como ocurre en Portugal, es muy baja, y por eso es que Portugal lo vamos a ver que no fue tan afectado con el tema de COVID, porque son menos habitantes. Entonces, ya vemos que solo con China, India y Estados Unidos tienen casi la mitad de la población mundial. Tienen el 40% de la población mundial. Es decir, usted va nuevamente a Times Square o va a Río y se tira a caminar por Río unas vacaciones, y de cada 10 personas hay 4 que son de Estados Unidos o indios o chinos. Eso ya es bastante. Y bueno, y vemos cómo está Brasil, ya vemos solo 6 países aglutinan el 50% de la población mundial. De China, India, Estados Unidos, Indonesia, Pakistán y Brasil. Ya solo 6 de los 211 países tienen la mitad de la población mundial. O sea, imagínense el control político, el control de recursos, el control de mercado, ¿ok? Y cómo las empresas, estamos hablando en temas de comunicación corporativa y relaciones públicas, cómo las empresas se van moviendo a vender algo a estos países. Porque venderle algo a estos países significa vender a la mitad de la población mundial. O sea, que hablar chino, hablar indio, hablar inglés o hablar portugués son los 4 idiomas que aglutinan el 50% de la población mundial. O sea que necesario el inglés porque todos ellos para los negocios hablarán inglés. Y el segundo idioma ha de ser el mandarín, y aunque no lo crea, el tercero, el portugués. Solo si quiere dedicarse a la población de Brasil. Bueno, a la población de Brasil. Y exactamente importante, aparte del aprendizaje del lenguaje, conocer su cultura, ¿no? Conocer la cultura para poder establecer esas relaciones, ese relacionamiento que se necesita para llegar a los mercados. También es importante el estudio de las culturas a donde quiero yo llegar como empresario. Sí, mire, lo primero que yo le recomendaría los primeros 10 años de su vida profesional o desde ahora es viajen. Viajen. Y cuando viajen, móntense en transporte público, caminen por donde la gente va a trabajar, agarren el transporte público y váyanse por un barrio, el peor barrio, porque así es que va a conocer qué come la gente, qué piensa la gente y cuáles son sus hábitos de consumo. Porque eso va a definir el éxito suyo como profesional, el que usted pueda leer los patrones de comportamiento de las culturas con las cuales usted va a trabajar. La cultura nosotros tenemos una cosa a la inversa. Nosotros una persona mayor en Latinoamérica la descartamos, o acá también en Estados Unidos, la descartas. En los países asiáticos la persona mayor es el referente de conocimiento, sabiduría y el que puede orientar mejor a los jóvenes. Entonces allá usa mucho a la gente mayor y tiene un respeto tremendo dentro de las familias por el abuelo, por la abuela. Total que al primero que usted tiene que ir a saludar cuando conoce una familia, al abuelo y la abuela, como cuando uno está buscando novia y lo invita por primera vez a casa de una muchacha que no le gusta, ir a saludar a la abuela, al abuelito y después a los papás, en ese orden. Pues eso se respeta mucho en la cultura oriental. Pues. Entonces, digamos que es muy necesario, como dice la profe Ana María, conocer los patrones de comportamiento culturales en estos países. ¿Okay? No dejen de viajar. Mire, la mejor deuda que ustedes pueden tener es una, estudiar, y la otra deuda es viajar. Porque eso más adelante le va a permitir recoger el dinero muy rápido. Porque ya usted manejando el idioma y la cultura de otro país va a ser mucho más fácil adaptarse y poder ampliar las oportunidades hacia lo que vamos a ver ahora como post-COVID-19, porque las cosas no van a volver a ser como antes. Dice que regresen a la normalidad de antes, esa no existe, no va a existir más. A la Colombia de antes, esa no va a existir más. A la Universidad Libre de antes, esa no va a existir más. Todo esto ya evolucionó y por eso se va demorando tanto el proceso, porque es un proceso de adaptación, no solamente a la enfermedad per se, sino al nuevo entorno tecnológico, cultural, académico, empresarial, al cual nos vamos adaptando. A las nuevas dinámicas de la sociedad post-pandemia. Pienso que es una nueva realidad, es una nueva sociedad la que tenemos que construir. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y ya lo planteaban en temas de complejidad y teoría del caos de los años 50, Ross Ashby y Stafford Beer y Peter Checkland. Todos ellos planteaban ya que existía una complejidad en el entorno y que al igual que el cuerpo humano, cuando hay un agente extraño, el cuerpo humano dentro del cuerpo reacciona y da una fiebre, da una señal.
Entonces, la teoría es que todo se comporta como un ser vivo y como ser vivo implica la adaptación, el ajuste de los sistemas y la respuesta al entorno. Fíjense que, bueno, si vemos el tema cultural es importante, pero veamos cuánto aporta, para poder dar el siguiente paso, cuánto aporta cada país en población al mundo. Si usted tiene un país muy grande que aporta mucha población al mundo, pues debería tener una contraprestación en producción. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un país de mucha población que produce mucho, ahí genera un equilibrio. Si tengo un país muy grande que produce poco, hay un desequilibrio y ese desequilibrio trae pobreza, desempleo, inseguridad. Si tengo un país pequeño que produce mucho, ahí hay empleo, hay seguridad, hay educación. Entonces estamos estableciendo comparaciones de países pequeños como los países bálticos o estamos hablando de Países Bajos, Noruega, Finlandia, que tienen un aporte más grande en producción que en población al mundo. Eso va generando un equilibrio. Los países que le aportan al mundo más producción que personas, que población, son países que tienen una mano de obra altamente tecnificada, como podemos hablar de Alemania, pues, para hablar al extremo. ¿Okay? Y hay países que tienen mucha población y que aportan muy poco a la economía, como es el caso de la India. Entonces tenemos 2 ciudades en la India que son importantes y tenemos el resto que es la India agraria. Entonces eso está muchos años atrás y por eso hay tanta pobreza y bajo desarrollo, ¿okay? Pocas oportunidades, una cultura que se rige por la religión musulmana, lo cual implica que son bajas las oportunidades de crecimiento para la mujer, que está muy bueno para este grupo que está rodeado de mujeres. Llegamos al extremo. Amartya Sen escribió un libro bien interesante, cuando tenga oportunidad lo leen, yo se los puedo compartir con la profe en PDF, que se llama Desarrollo y Libertad. Él es de la India. Y él comentaba en ese libro una cosa que para la cultura de nosotros es una cosa catastrófica, ¿no? Que dice que cuando se sentaban a comer en la mesa, el primero que se sirve es el papá. Los segundos que se sirven son los hijos varones. Después se sirven las hijas y luego se sirve la mamá. En ese orden, si nace un hijo varón, la expectativa de generar más oportunidades para la familia es mayor. Si nace una niña, las expectativas de apoyo del gobierno hacia la familia son devastadoras. Eso se va al piso. O sea, una cosa increíble, pero bueno, es la cultura musulmana y uno debe adaptarse a las culturas. Pues. O sea, si tienen oportunidad, vayan a Nueva Delhi y vayan a Estambul. Es decir, vayan a Nueva Delhi en la India y vayan a Estambul en Turquía. Y ahí van a conocer a profundidad la cultura musulmana. Es interesante, hay que respetar las otras culturas como respetan las de nosotros y ya está. Pero eso está escrito y está documentado por Amartya Sen, que fue Premio Nobel de la Paz y que fue creador del Índice de Desarrollo Humano, que es otro aspecto interesante que hay que considerar para una futura reunión, que podríamos hablar solo de desarrollo humano y nos extendemos a hablar de dónde proviene la palabra desarrollo y qué implica el desarrollo humano hoy día y cuáles son las fallas y los beneficios del índice de desarrollo humano. Pero bueno, nos fijamos entonces que tenemos los primeros 6 países que tenemos allí y sabemos cómo es la calidad de vida, cómo es la calidad de vida en China, cómo es la calidad de vida en la India, cómo es la calidad de vida en Estados Unidos, en Indonesia, Pakistán y en Brasil. Y nos damos cuenta que de los 6 países que están ahí, solo 2 países pueden garantizar hasta cierto modo el tema de salud, el tema de educación, el tema de seguridad y el tema de empleo, que son las 4 variables más importantes que cualquier gobierno debería mantener para sus ciudadanos. Salud, seguridad, empleo y educación. ¿Okay? Bueno, ya conociendo cómo la distribución de la población puede generar un equilibrio o un desequilibrio en el mundo, pasemos a analizar cómo es el tema del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es un numerito expresado en dólares que implica cuál es el aporte, cuál es la capacidad que tiene el país de transformar sus materias primas en productos y servicios. ¿Cuánto produce en productos y servicios? Es decir, en bienes y servicios en un periodo de tiempo de un año. ¿Okay? Esto habla de la producción, eso es la producción. Entonces vamos a ver,
¿Cuántas unidades en dólares producen los países más importantes económicamente del mundo? Bueno, entonces aquí vemos, de acuerdo al ranking mundial, vemos que Estados Unidos es el que tiene mayor producción. O sea, es el país que tiene mayores ingresos y está determinado por 20 trillones de dólares. ¿Okay? Lo sigue China con 13 trillones de dólares. Luego Japón con 4 trillones de dólares. Luego Alemania y luego el sudeste asiático. Y quise ponerlo allí para tenerlo como referencia. Muy importante. Si sumas en Asia la producción del sudeste asiático, que está de quinto, más la producción de China, que está de segundo, más la producción de Japón, que está de tercero, superan la producción de Estados Unidos. Por eso el sureste asiático es un aliado estratégico muy importante. Sí, y el sudeste asiático tiene muy buenas relaciones con Colombia. ¿Sí? Hay TLC con todos los países del sudeste asiático, con todos, al igual que con Japón y con China. Pero la ventaja del sudeste asiático es que cuando Trump llega a ser presidente, que él dice, bueno, sabe que los capitales de Estados Unidos tienen que regresar a Estados Unidos. Muchos de esos capitales de Estados Unidos, el objetivo era salir de China. Salieron de China y se movieron a países del sudeste asiático. Y otros regresaron a Estados Unidos. Por eso encuentran ahora tantas camisetas y productos hechos en Bangladesh, en Vietnam, en Malasia, ¿ok? Y no tantos en China, sino que empezó como a redistribuirse el tema alrededor del sur de Asia. Entonces, esa preocupación de sumar los países asiáticos con respecto a la primera economía del mundo, que era Estados Unidos, ya empieza a llamar la atención. Y empezó previa a la elección de Trump, empezó la tendencia de, pues tenemos que pensar en la recuperación económica de Estados Unidos. La recuperación económica de Estados Unidos era traer toda la inversión en dólares que estaba afuera. De cada 100 dólares en efectivo, 80 dólares estaban regados por el mundo y apenas 20 dólares estaban dando vueltas dentro de la economía de Estados Unidos. Entonces, lo primero que hay que tratar de recuperar esos capitales que estaban por fuera. Y por eso ahora consigue muchas cosas acá que tienen sus etiquetas hechas en Estados Unidos y todo eso. Eso tiene un propósito, ¿okay? Y ese propósito tiene una fecha de culminación. Y ese propósito con fecha de culminación tiene o bien la próxima elección de Trump, que yo estoy casi seguro que vuelve a ganar, también, o bien cuando Trump vaya a entregar el poder, que estoy casi seguro que se lo va a entregar a Michelle Obama. Ahí ya un poquito hablando de otras cosas. Pero ya regresamos a concentrarnos a esto porque los plazos cortos del Departamento de Estado son cada 50 años acá. Entonces, si el corto plazo son 50 años, hablar de una elección que viene dentro de 8 años es nada. ¿Okay? Eso es como una semana para nosotros. Pues, ¿okay? Bien, entonces vemos cómo tenemos la producción total abajo, la producción total del mundo, que son 90 trillones de dólares, y vemos cómo el 23% de esos 90 trillones corresponde a Estados Unidos. Y vemos la distribución de Pareto, que hablábamos de 80-20. Es decir, cuando Pareto creó ese indicador, ese método, decía que el 80% de la riqueza en Italia la tenía el 20% de la población. Pues nosotros aquí vemos que el 80% del Producto Interno Bruto, es decir, el 80% de la producción mundial, está aglutinada o concentrada en el 9% de los países. Son 211 países. Y de los 211 países, apenas estos 19 o 20 países son los que producen el 80% de la economía mundial. Eso significa que hay una alta concentración de producción en estos países. Y si usted lo revisa, la mayoría de estos países son países que tienen una fuerte concentración industrial de transformación de materias primas. Y el resto de los países, como Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, se encargan de producir materias primas. Y estas materias primas van dirigidas a estos países para que las transformen y luego regresen a los países como productos terminados. O sea que no estamos generando una participación importante en la economía. Y que la única forma que los países del tercer mundo, entre comillas, que luego llamaron en los años 80 países en vía de desarrollo. Países en vía de desarrollo, ingeniero. Y países de vía de desarrollo. Y luego en los años 90 se le llamaron países de economías emergentes. Porque, bueno,
hubo una fuerte inversión de parte del gobierno de Estados Unidos hacia los países emergentes para desarrollar autopistas, puertos y aeropuertos para hacer que optimizaran los procesos de logística para la extracción de materias primas. Entonces, eso ayudó a que se incrementara, digamos, las exportaciones, pero no la producción de lo que consumen estos países. Seguimos comprando al exterior lo que consumimos, solamente que le damos las materias primas, ellos las transforman y lo le venden más cara. Como que usted va y compra la harina pan en el mercado, le da a la vecina la bolsa de harina, y luego si la bolsa de harina le costó 3.500 pesos, entonces usted le va a comprar en 4.000 pesos cada arepa. Eso es lo que estamos haciendo en el mundo, ¿no? Y de una bolsa de harina pan salen unas 25 arepas. Y usted compra cada arepa por un valor más caro que de lo que le costó la bolsa de harina pan. Entonces, digamos que es un ejercicio como para despertarse y reaccionar en qué andamos. La única forma que los países emergentes crecieron durante los años 50 va con la creación de la CEPAL, con la creación del Fondo Monetario y del Banco Mundial, pero sobre todo con la creación de la CEPAL y el surgimiento de una teoría que se llamaba teoría de la dependencia, que la escribió un argentino llamado Raúl Prebisch, y un brasileño que luego fue presidente en 2 oportunidades, que era Fernando Enrique Cardoso. Se dieron cuenta que cuando habían guerras, como nosotros somos los que proveemos a los países del primer mundo todo para ir a la guerra, energía y comida, el crecimiento económico en los países emergentes o en los países del tercer mundo era mucho mayor cuando había guerras. Por eso es que no conviene una guerra en esta época, sino que conviene una guerra bacteriológica, pero no conviene una guerra tradicional como la que nosotros conocíamos, porque haces crecer a los países más pobres, entre comillas, ¿no? Entonces eso no es negocio tampoco. Digo, no es negocio en el tema de hablarlo de manera sarcástica. Bien, entonces acá nos damos cuenta cómo hay una alta concentración de la economía en torno a estos 19 países que tenemos allí. Que entre esos 19 países destacamos a China, destacamos a Estados Unidos, destacamos a Rusia, tenemos a España. O sea que tenemos allí como los mismos países que se van repitiendo en mucha población, mucha producción. ¿Ok? Bien. Ahora, bueno, como ya comprendimos cómo es el tema de población y PIB, si tengo mucha población y aporto mucho a la economía, es un buen país. Si tengo poca población y aporto mucho a la economía, es un excelente país. Pero si tengo un gran país con poca producción, son países pobres. ¿Okay? La mayoría de los países en Sudamérica tienen igual aporte de población y de PIB. La gran mayoría, a excepción de Uruguay y Paraguay. Uruguay y Paraguay aportan un poquito más al PIB de lo que aportan en población. Por eso siempre cuando preguntan, profe, ¿cuál es el mejor sitio para poder emigrar? Búsquese cuánto aportan a la población mundial y cuánto aporta el PIB mundial. Váyase a un país donde el aporte de PIB sea mayor que el de población. Es decir, donde haya poca gente y haya mucha producción. Porque eso explica que hay empleo. Y donde hay empleo, hay seguridad. Porque la inseguridad es baja, pues. Donde hay empleo hay seguridad. Donde hay empleo y seguridad hay educación. Y donde hay empleo, seguridad y educación hay un buen sistema de salud. ¿Okay? Bueno, pero veamos así como la nota curiosa de qué plantea el COVID-19. Bueno, estas son las estadísticas del COVID-19 hasta hace 2 horas y media. Creo que ya tenemos como media hora conectados. Sí, a 50 minutos. Hace 3 horas. ¿Okay? Bueno, vamos a ver del lado izquierdo cómo afecta el COVID y del lado derecho cómo fue el impacto en la población. Del lado izquierdo vemos en el COVID. Primero Estados Unidos. Casos, no vamos a hablar de muertes, vamos a hablar solo de casos. ¿Okay? Casos, hay 967.585 casos, lo que representa de la población mundial, ¿okay? Un 0.3% de la población mundial. ¿Okay? Infectada, bueno, no, que dio positivo a COVID en Estados Unidos. Bien, y eso representa del global un 33% de los enfermos. Es decir, de cada 100 enfermos de COVID, hay 33 en Estados Unidos hoy. De cada 100 enfermos de COVID, hay 8 que son de España, 7 que son de Italia,
6 que son de Francia, 5 que son de Alemania, 4 que son del Reino Unido, 4 de Turquía, 3 de Irán, 3 de Rusia, 3 de China, 3 de Brasil y 2 de Canadá y 2 de Bélgica. Fíjense qué lugar cayó China. Qué casualidad. Hoy está en el 10º puesto después de haber después de haber surgido el tema del COVID en su territorio. Y lo más curioso es que todo ocurrió en torno a Wuhan. No pasó nada en Shenzhen, no pasó nada en Hong Kong, no pasó nada en Beijing, no, solamente pasó en Wuhan, no pasó en otras partes de China. ¿Okay? Bien, acá en Estados Unidos, pues ya los índices son altos y empezaron a crecer por Nueva York y California. Y si ustedes ven el mapa, ahorita vamos a ver cuál fue la fuente que utilizamos, ya está todo el mapa rojo. Vemos que los únicos donde hay menores casos es en el centro de África, en los países del Medio Oriente y antes en el centro de Brasil, hacia donde está la selva amazónica. Pero eso ocurre o bien porque la enfermedad o bueno, el virus no soporta las temperaturas muy altas, o porque en esos países no tienen, la economía no da como para aplicar tantas pruebas y darse cuenta de cuántos casos de COVID tienen, o porque los gobiernos son gobiernos totalitarios y no facilitan la información. Caso Venezuela. Entonces, si vemos el acumulado, nos damos cuenta que apenas el 6% de los países representan el 80% de los casos. Entonces estamos viendo que en 13 países se acumulan 80 de cada 100 casos y somos 211 países. Eso lo que indica es que lo que está aplicando Suecia está en lo cierto. Suecia no ha cerrado sus puertas. Suecia sigue funcionando como lo que ocurría antes del COVID. ¿Okay? Entonces, estos son puntos que hay que destacar para ver qué es lo que está ocurriendo, ¿okay? Con el COVID. ¿Por qué el COVID es un virus o el social media es más poderoso que el virus? ¿O el virus al que nosotros estamos sometidos es más social media que el virus real? Esto ocurre hasta que uno cae enfermo en una cama, ¿no? Y todas las estadísticas se caen al piso, hasta que uno pierde un familiar. Esto ya uno no puede ser un número más. Pero bueno, fíjense lo siguiente. El primero en COVID es Estados Unidos. Y Estados Unidos en el Global Ranking de población es el tercero. España es el segundo en COVID-19. Y en el Global Ranking de población es el número 30. Italia es el tercero. Y en el Global Ranking de población es el 23. Francia es el cuarto. Y en el Global Ranking es el 21. Entonces, fíjense cómo en las primeras 10 posiciones encontramos un solo país que está entre los 5 primeros con población. Entonces, la lógica aquella de, bueno, si el COVID ataca a los países que tienen mucha población, vamos a tener mayores casos de contagio. Bueno, pues no necesariamente es así de acuerdo a lo que estamos viendo en la tabla. No necesariamente. Porque de los 10 primeros apenas tenemos a China, Rusia y Estados Unidos con casos de COVID. Ahora, ¿qué implica que esté China, Rusia y Estados Unidos? Bueno, implica que estos tres, como vimos en el PIB, son 3 de las economías más importantes del mundo. Entonces, no es extraño que veamos dentro de los casos más fuertes de COVID a 3 de las naciones más fuertes del mundo, que son 3 de las naciones que implicarían un nuevo orden mundial. Esto lo que quiere decir es que los países que están generando el nuevo orden mundial necesitan generar mayor impacto en las redes sociales para poder atribuirle al COVID-19 la culpa de tener que hacer una reforma en el nuevo orden mundial, en el sistema monetario, en el nuevo orden económico, en el nuevo orden financiero, en el nuevo orden empresarial y en el nuevo orden cultural. Entonces, ¿qué nos dice la lectura de estos 3 cuadros? Lo que nos dice la lectura de estos 3 cuadros es que hay economías fuertes, con poblaciones muy altas, con casos de COVID. Eso quiere decir que el nuevo orden mundial estará en torno a países como Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, China, la India y Alemania.
Esos 6 países van a ser el nuevo orden mundial. Estados Unidos, población y PIB. Rusia, población y PIB. Alemania, menos población, mayor PIB. China, población, PIB. India, que no tiene alto PIB, pero tiene mucha población. Y eso es muy importante para poder establecer nuevos mercados. Para el consumo. ¿Sí? Es que es lo que te decía, vender 48 rollos de papel toalé, 48 millones de rollos de papel toalé en Colombia, o vender 1.300 millones de rollos de papel toalé en la India. Entonces, ¿a qué vamos? A establecer un nuevo orden mundial. ¿A quién le debemos este nuevo orden mundial? A las redes sociales. ¿Quién maneja las redes sociales a nivel mundial? Mark Zuckerberg y Snowden. Snowden tiene todo lo que son los números de los archivos, de lo que ocurrió a nivel mundial con todos los presidentes. Eso le da un alto poder político. Y Mark Zuckerberg fue el dueño de Facebook, Instagram y todas las redes sociales importantes a través de las cuales nosotros nos estamos actualizando día a día con qué está sucediendo y dónde. Entonces, el nuevo orden mundial plantea, primero, empresarios que se convirtieron en presidentes, presidentes que se están convirtiendo en empresarios y todo el entorno tecnológico alrededor de esto, que es el social media. Y muchos estamos en la casa por esto, que puede ser una realidad, como puede ser también un manejo de la geopolítica mundial. Entonces, estamos allí entre dos vertientes. ¿Cuándo saber la verdad? Eso es una ventaja, nunca vamos a saber la verdad. Porque como nunca vamos a saber qué está pasando o qué pasó y qué hay detrás de. No, porque nosotros lo que necesitamos, a los niveles que nosotros estamos, lo que necesitamos es adaptarnos y poder responder a lo que viene. Porque al igual que el globo del capitalismo, pues todos terminamos respondiendo al tema del capitalismo porque es la cultura económica que tenemos desde hace 175 años. Y para nosotros es muy normal la economía de mercados, y así es. Pues. Y cuando sale acá un candidato como Bernie Sanders a decir que la salud hay que regalarla, entonces la gente dice, no, esto es un loco. Y todo el que piensa en regalar, pues es un loco. Por eso es que la izquierda lleva un golpe tan fuerte durante los últimos 8 meses. Recuerdan que teníamos protestas en Bogotá, protestas en Medellín, protestas en Santiago de Chile, protestas en Buenos Aires hasta que se montó Francia. Hernández, protestas en Hong Kong, protestas de los chalecos amarillos en Francia, protestas de separatismo en España, protestas de separatismo en el Reino Unido, protestas en Estados Unidos de los indignados del año 2011, que vienen los indignados. Y viene y nos mete el empujoncito la serie española a través de Netflix, ¿cómo se llama? La Casa de Papel. Todo eso, vean la importancia que tiene la social media, inclusive las películas y todo esto, las series, cómo tiene un poder muy grande sobre el imaginario de los ciudadanos mundiales. Y empieza a permear esa situación. Y empieza a chequear noticieros. Lo que pasa en Colombia con los medios de comunicación no es diferente a lo que pasa en el mundo. En Colombia la gente cree en lo que sale en Caracol y en RC. El Tiempo y el Espectador. Acá lo que habla CNN, que es contrario a lo que dice Fox. En Inglaterra lo que dice The Sun, con lo que dice The News. Entonces, todos los países tienen su equilibrio de medios de comunicación. Y uno termina viendo al final de la tarde el noticiero de CNN, de ABC, el de Fox, la Deutsche Welle en Alemania, el noticiero 24 del canal francés, la televisora española, Euronews y CNN Asia. Entonces, cuando usted chequea esos ocho noticias, tienes los mismos extremismos. Entonces hay una que apuestan a que las cosas deben regalarse, entre comillas, como la tendencia de izquierda, y otros que apuestan a que tiene que existir una nueva economía y para volver a arrancar necesitamos un nuevo orden. Entonces, ¿qué hay que desarrollar en estos espacios en la universidad, con el tema de comunicación corporativa y relaciones públicas? A crear su propio criterio, a entender los editoriales, y que los editoriales implican extremismos. Y que usted sabe que aquí está el extremo y aquí está el otro. Y usted lo mira muy fácil. Escucha lo que dice por un lado los que están a favor de Uribe y escúchenlos por el otro lado los que están a favor de Petro.
y usted saque su propia conclusión. Porque si usted se pone a pisar terrenos extremistas, va a encontrar incongruencias que luego le van a poner a dar 1 o 2 pasos atrás. Entonces, lo importante es generar pensamiento creativo y generar su propio criterio. Lea los patrones de comportamiento dentro de su familia, lea los patrones de comportamiento de sus amigos, o sea, qué ocurre en la casa con sus amigos, qué ocurre en su familia, qué ocurre en su ciudad. Escucha a los políticos, pero no se enamore de ellos, sino entienda que la política en parte es la gestión, Es cambiante. y es la gestión entre el Estado y los ciudadanos. Y los políticos son necesarios. El problema es cuando el discurso político se convierte en populismo y politiquería, que es lo mismo. Cuando eso se convierte en populista, tenga la capacidad de discernir hasta dónde está diciendo la verdad y hasta dónde no. Y ponga eso en una balanza, en un equilibrio, aplicando lo que ellos dicen al contexto suyo. La educación gratuita, ¿me llega a mí? No. Alimento gratuito, ¿me llega a mí? No. Servicio gratuito, ¿me llegan a mí? No me llega. Y hablan de beneficios. Si no me llega a mí, voy a empezar a indagar entonces con la gente que quizás trabaja en mi casa o con el celador de la universidad y empiezo a confirmar si en realidad esas cosas son tangibles o no. Entonces ahí empieza a crear su propio criterio. Es decir, como que vivimos en una burbuja donde los medios de comunicación tienen toda la razón absoluta. El tema está en que los medios de comunicación están perdiendo ya vigencia, porque ya los jóvenes, al igual que nosotros, estamos revisando son redes sociales. Cuando revisen las redes sociales, revisen cuál es el editorial que maneja la persona que está detrás de la red social. Porque ellos opinan unas cosas y cuando usted revisa el número de seguidores, no, tiene 5 seguidores, a ese no lo sigue ni la mamá. Entonces, cualquier cosa que opine esa persona no tiene ningún impacto, pues. Entonces, busque personas que tengan impacto en el discurso. No estos influencers, que estos influencers es una locura, ¿no? Es una fábrica de decir tonterías una detrás de otra. Entonces, los influencers son de acuerdo a lo que ellos consideran que el otro quiere escuchar para yo poder ganar más me gusta o más suscriptores. No se trata de eso. Se trata que usted desarrolle su propio criterio, que usted mismo sea su propio influencer. Y que usted diga, bueno, ¿hasta dónde la información es veraz? ¿Para dónde va esto? Y por eso hay que leer números, por un lado, y hay que leer comportamiento. Es decir, el pensamiento creativo al final se basa en 70% análisis cuantitativo y 30% análisis cualitativo. ¿Okay? Y eso es importante. ¿Okay? Pero veamos qué viene ahora. Bueno, ya vimos que esto está complicado, que hay, digamos, unos 6 bloques de países que están interesados en tomar el control. Pero vamos a la casa, vamos al caso de nosotros. Y nosotros estamos encerrados en la casa. Bueno, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia un mundo que va a exigir de ustedes como profesionales de comunicación corporativa y relaciones públicas multitareas y multidisciplina, es decir, la conformación de equipos multidisciplinarios de trabajo. Es decir, acostúmbrese a que usted tiene un amigo abogado en la universidad, un amigo ingeniero, un amigo contador, un amigo administrador, ¿ok? Y que con ellos usted va a poder establecer una... Porque si a usted le van a preguntar algo de derecho, usted no tiene ni idea, pero tiene su amigo el que sabe de derecho. Si a usted le preguntan acerca de ir a la DIAN porque usted tiene su propia empresa, pues tiene que apoyarse a su amigo el contador. Si usted necesita crear una organización desde cero, tiene su amigo el administrador. Si usted necesita conocer de las operaciones, entonces usted necesita a su amigo el ingeniero. Pero todo esto ya está migrando de oficina y de participación al contacto virtual. O sea, que las reuniones suyas van a ser tal cual como lo estamos haciendo ahora. ¿Hacia qué va a apostar el mundo? El mundo va a apostar hacia poder ofertar una banda mucho más ancha para que podamos establecer las comunicaciones más rápido y no con estas interrupciones que estamos teniendo ahora, porque todo el mundo está conectado en torno a esto. ¿Okay? O sea que esto sirve también para eso. Las acciones de bolsa de valores que están subiendo son estas. Son las de Zoom, la de 8x8, la de todo lo que nos permite una conectividad mientras estamos encerrados en la casa, porque es una evolución. ¿Okay? Nos vamos a acostumbrar más al mercado virtual y de servicios. Usted pasa por tiendas aquí en Estados Unidos y ya van cerrando las tiendas, porque Amazon está ofreciendo productos a mejor precio, con mayor disponibilidad. Usualmente uno ve a la gente visitando las tiendas, viendo el modelo, midiéndose la pantalla y luego lo compra por internet de la misma tienda. O sea que van a ir desapareciendo el tema de los centros comerciales y esta cosa. También, en cuanto al tema de mercados, vamos a tener mucho más espacios, o sea, vamos a demandar mucho más espacios para la interacción social, más que para ir a comprar algo.
Entonces es hora de poner el ojo en aquellos que quieren emprender, poner el ojo en algún espacio que yo pueda ofrecer a las personas un punto de encuentro. O como dicen en términos vinícolas, un maridaje de vida. Un maridaje de vida es un sitio donde usted va a compartir vinos con sus amigos, a comer y a escuchar buena música. No importa cómo se llame el local. Lo que importa es lo que usted va a compartir con sus amigos. Entonces, existe cantidad de opciones. Hay el Mercado del Río en Medellín, creo, si alguno lo conoce. Es un espacio que no es un mercado, sino es un espacio para la interacción humana. Y eso es lo que vamos a demandar, espacios a dónde ir y dónde compartir. Por eso las plazas van a ser un buen sitio para montar pequeños negocios como cafés y tortas con espacios a compartir afuera, con mesitas. No, que en Cúcuta hace mucho calor. Venden unos ventiladores que son como del tamaño de la habitación con rociadores de agua, que eso hace que el ambiente sea mucho más fresco. O sea, hay un montón de negocios, pero para la interacción humana. ¿Por qué? Como el trabajo se va a mudar a los medios de comunicación virtuales, va a existir una deshumanización del trabajo. Y esa deshumanización del trabajo nos lleva a una necesidad imperiosa por la interacción con los demás. Y por eso vemos ahora en Zoom, en Facebook y en YouTube conciertos que estamos viendo de artistas en línea, universidades que están dictando conferencias gratis. O sea, todo eso hay que aprovecharlo, ¿ok? Porque hacia eso es que nos vamos a mudar. Mientras más rápido nos adaptemos a eso, más rápido vamos a poder responder a lo que se viene. Entonces, si tiene una idea de negocio, vaya empezando en eso. Las comunicaciones corporativas ya se están dando cuenta que esta va a ser la comunicación corporativa del futuro. Hay que manejar muy buenas herramientas de toma de decisión en tiempo real, pero en línea, ¿okay? Con sistemas de información inteligentes. Las relaciones públicas, recuerda que el correo electrónico va a estar por encima de cualquier cosa. Y el uso de las redes sociales también. Entonces, para ustedes es mucho más fácil adaptarse a esto, pero hacia eso vamos. Y las organizaciones tendrán que adaptarse a eso porque si no van a estar fuera del mercado. Pero como comunicadores van a tener que preocuparse dentro de las organizaciones por establecer espacios humanos para el intercambio. Y ahí es donde queremos hablar de la importancia de las competencias blandas. Lo primero que hay que apostarle es que todo ser humano implica emociones. Y las emociones nos conectan a todos. Entonces, los espacios de las oficinas, primero que consigas oficinas alquiladas ahora por horas. Y vas y alquilas el espacio de la oficina por una hora ahorita está en el hotel Marriott. Te alquilas un espacio de una hora para trabajar y tienes ahí todo, acceso a internet, papel, lapiceros, todo, secretaria, una sala de conferencias, todo. Pero la gente va a demandar el contacto con los demás. O sea que en los próximos 3 años creo que van a tener que estar claros en que la manera como la gente va a establecer las comunicaciones y las relaciones dentro de las organizaciones implica mucho en el uso de los espacios abiertos para la interacción. Y los espacios abiertos para la interacción implica que la gente vamos a tener que llevarlas a parques, a hacer barbecue, parrilladas en parques para que la gente interactúe, los trabajadores y los stakeholders o los grupos de interés que están en torno a las organizaciones. ¿Ok? Porque esa es la única manera que usted va a consolidar los negocios en el futuro inmediato. O sea, eso es ya. Y cómo establecer a través de teoría de juegos o juegos de roles la conectividad entre las personas desde el punto de vista emocional. Porque lamentablemente el mundo virtual nos choca todavía. Y cuando hablamos de este tipo de comunicación del mundo virtual que choca, porque ahorita me gustaría irme con yo sé que la profesora Ana María tiene unas ganas de invitarme a un café en Juan Valdés, pero tremendas, con una torta de queso, ¿sí? O que nos fuésemos todos juntos a comernos una torta de queso, un café en Juan Valdés o a tomarnos algo. Pero no podemos. ¿Por qué? Porque estamos limitados a la conectividad. Entonces, implica el desarrollo de conexiones emocionales entre las personas. Y de ahí voy a hablar entonces de la gestión intergeneracional. Las organizaciones que ustedes van a gestionar la comunicación entre ellas y las relaciones entre las personas van a pertenecer a 7 generaciones diferentes. Y las 7 generaciones diferentes es parte de una teoría de juegos que vamos a hacer con la profesora Ana María al final del semestre. Creo que quedó este juego de roles.
implica tratar con baby boomers, y los baby boomers son más o menos como la edad de sus abuelos, ¿okay? Que utilizaban el teléfono de disco para llamar, ¿okay? Que vestían con traje, que cumplían el horario de 8 a 12 y de 2 a 6, que los fines de semana no se los toque porque es su fin de semana libre, que los sábados pasaban arreglando las cosas en la casa y los domingos viendo series de televisión y que todavía ven Caracol y RCN y leen periódico impreso como El Tiempo, La Opinión, bueno, y ¿cuál es el otro? El Tiempo y se me olvidó el nombre. El Espectador. Y El Espectador, bien. Papel de eso, que les gusta o leer el periódico, o leer los libros, ¿ok? Esos son los baby boomers. Luego tenemos generaciones X como la mía, generaciones Y, generaciones Z, centennials, millennials, y ahora otros que se llaman una generación alfa. Entonces, esta generación alfa, para tener solo los dos extremos como referencia, a estos, a ver, lo pueden buscar en YouTube o los pueden buscar en Instagram. Videos de un niño de unos 14 o 15 años y le dan un cassette de VHS, imagino que ustedes no saben qué es eso, le dan un cassette de VHS y le dan un VHS, que era algo así como un aparato donde uno metía un cassette y podía ver una película, y ese cassette era una película, ¿ok? Entonces lo ponen a cómo meter el cassette dentro del aparato, pero también ponen en contraste a una persona de los baby boomers a tratar de, frente a un televisor, a tratar de conectarse a alguna de las aplicaciones, alguna app, y ve ese montón de cuadritos y no tienen ni idea de cómo entrar. Pues esas son las generaciones con las cuales ustedes van a trabajar y van a tener que gestionar la comunicación con el baby boomer, con la generación X, Y, Z, millennials, centennials y alfa. Y estas 7 generaciones van a interactuar por lo menos en esas 7 generaciones unos 3 o 4 años, ¿ok? Y ya entonces los baby boomers empiezan a morir o empiezan a retirarse, pues. Y empiezan a quedar entonces X, Y, Z y las otras 6 generaciones. Pero empiezan a surgir nuevas generaciones. Y ahí es donde está el problema. Usted puede comprender a la gente de su edad y lo que usan ahorita, pero lo que van a usar a futuro va a ser más complicado entenderlo. Pero usted va a estar en la posición de gestionar las comunicaciones entre ellos. Y las comunicaciones desde el punto de vista emocional. Por eso es necesario conocer cómo son las generaciones que conforman las organizaciones hoy día, porque desde el baby boomer hasta el alfa, a partir del COVID-19 han migrado al tipo de organización virtual y las empezamos a llamar organizaciones disruptivas. Pasamos a organizaciones tradicionales, como pueden preguntarle a alguno de esos, como pueden ver, a ver, ¿cómo le digo? Almacén El Ley, que ya no existe, el TIA, que no existe, el Éxito todavía existe. El Éxito es un modelo de empresa tradicional, ¿ok? Entonces, hay tradicionales como el Éxito, hay no tradicionales que están, digamos, como en transición y empiezas a ver que hay un montón de supermercados pequeños que venden que venden en línea o que tienen unos puestos apartados para que usted recoja lo que compró por internet. Y luego tiene entonces las nuevas empresas que son las empresas disruptivas. Ahorita, en el ejemplo del sector bancario, usted tiene las agencias de los bancos, tiene las secretarias que atienden a las personas, ¿no? Pero también tiene una plataforma tecnológica de los bancos, ¿ok? Para chequear sus cuentas. Bueno, pues ahora los bancos dieron el brinco completo hacia organizaciones disruptivas. Y ahora lo que quedan en los bancos son una sola persona. Pero cuando usted va a un banco acá, como el Capital One, usted encuentra, el banco encuentra Starbucks y encuentra el Juan Valdés, y usted puede servirse café libremente. No hay vigilantes, no se maneja efectivo, hay una sola persona que le atiende y habla con usted y se sienta en un puff, habla con usted acerca de qué operaciones quiere hacer y saca su teléfono, le da el número de teléfono y a eso ha evolucionado los bancos. Entonces, si lo hizo el sector financiero, el resto de las organizaciones también nos iremos a organizaciones disruptivas, tal cual como esto que estamos haciendo ahora. Ahora, la disrupción de romper. Sí, hay que romper, salir del círculo de la caja. Salir de la caja, salir del círculo de confort, romper paradigmas. Son temas que nos inyectó COVID. Para que hay un tema que se manejó durante los últimos 20 años que se llamaba la resistencia al cambio.
pues ya la resistencia al cambio no existe. Aquí o cambias o cambias. Aquí no hay. O te adaptas o te montas al bus o te quedas. Sí, aquí el tema de la resistencia desapareció, porque ya no hay quien se resista, todos estamos en la casa ya. Aquí no hay para dónde agarrar. Bien, entonces, con esto finalizo. Las fuentes que utilizamos para la información, lo de los datos salieron del Fondo Monetario Internacional. Todos esos datos corresponden a 2018, porque lo de 2019, increíble que todavía no lo han publicado. ¿Okay? Pero sí que estamos peor. Y lo del COVID salió de la Universidad de Johns Hopkins, la Escuela de Medicina Johns Hopkins, que tiene un mapa, como el mapa que ustedes pueden estar viendo. A ver, lo pongo por acá. Yo creo que lo están viendo ahí, ¿verdad? Ok. Este es el mapa de Johns Hopkins. Este mapa salió desde que la enfermedad empezó a propagarse. ¿Sí ven el mapa en su monitor? Yo sí lo veo, no sé si los jóvenes están ahí, lo están viendo. Ah, sí, perfecto. Sí. Bueno, entonces fíjense cómo el análisis de dónde está concentrada la enfermedad hoy. Bueno, está concentrada en Europa, ¿ok? Va bajando hacia Turquía, Bélgica, Bulgaria, Hungría y todo lo que está en la parte inferior. De ahí está pasando a Siria y en el Asia están bajando los casos. Están creciendo los casos, algunos casos en Rusia, en Australia hay pocos, en Nueva Zelanda hay pocos. ¿Sí? El centro de África no tiene tantos casos. ¿Okay? La región occidental de Rusia no tiene tantos. El polo, hacia los polos no hay, hacia el polo norte, hacia la Antártica no hay. Y digamos que hacia el centro de Sudamérica son pocos los casos. Entonces, creo que terminaban apostándole a los países que generaban mayor repercusión en información y en redes sociales. Sin contar también que suena un poco maquiavélico, pero cuando se crea una guerra tradicional entre países, es decir, si vamos a la guerra, manda gente joven. Si manda gente joven, muere gente joven. Si muere gente joven, se acaba quien cotice la seguridad social de las otras personas. Entonces se genera ahí un vacío. Ese vacío está afectando considerablemente a economías como España, Italia y Portugal, porque hay mucha gente mayor. Y la gente que tenía que cotizar para que esta gente recibiera ahorita su pensión, murieron en la guerra. Y el tema está que la expectativa de vida llegaba hasta los 65 años y la expectativa de vida ha crecido hasta los 95 años. Es decir, que hay 30 años más de personas mayores viviendo sin que tenga dinero de donde salgan las pensiones. Por eso sonará maquiavélico, pero mi hipótesis es que al principio muere mucha gente mayor porque era necesario para ellos que la gente mayor muriera para tapar ese hueco. Esa es de las hipótesis que más se escucha últimamente en diferentes fuentes de información, ingeniero. Sí, lamentablemente. No es de los únicos que está pensando de esa manera. Y lamentablemente suena así. Pasaba hace 6 semanas atrás, un amigo que trabaja en prensa acá me pedía alguna opinión y él decía, mira, un poco lo que estamos contando acá. Y bueno, lamentablemente, ojalá Dios no le toque a ningún familiar de los nuestros, pero mucha gente ha muerto. Pues. Pero cuando hablamos de mucha gente ha muerto, también estamos hablando que durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam murió el 1.5% de la población mundial, y de acuerdo a lo que vimos en los cuadros, no va sino el 0.6% de la población mundial. O sea que falta que muera 3 veces los que han muerto hasta ahora para generar el nuevo equilibrio, entre comillas, que generaron el sistema monetario internacional después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Guerra de Vietnam. Es decir, falta mucho, para la gente que va a montar el nuevo sistema, falta mucha gente por morir. Eso es lo grave, eso es lo irónico. Bien, muchas gracias. Yo pienso o tengo un refrán de vida que mientras unos podemos llorar, otros están haciendo pañuelos para vender. Eso es cierto. Así es. Las guerras, han pasado muchas guerras en el mundo, han pasado muchísimas pandemias por regiones a nivel mundial, en diferentes siglos de la humanidad, y la humanidad sigue. Siempre han habido unos nuevos inicios y eso indica que la economía siempre va a seguir funcionando sí o sí porque es el motor de una sociedad. Fíjate, la solución que le buscaron al tema de migraciones, la migración en Latinoamérica de venezolanos, están regresando al país. La migración de
de musulmanes hacia Europa. La migración de musulmanes hacia Europa empezó a regresar cuando encontraban atentados en Londres, en Francia y en España en la estación de Atocha. Entonces, cuando había, no, pues acá la situación también es muy peligrosa, ¿no? Si los musulmanes se vienen para acá. Y uno de los temores que tiene hoy día Europa es ese. O sea, una de las razones por las cuales el Reino Unido sale de la Unión Europea, ahí hay dos, una razón económica y una social. La económica es que se tuvieron que cargar al hombro las crisis de España, Grecia e Italia, ¿ok? Y la razón social es que al incluir a Turquía, 99% musulmán, incluir a Turquía como candidato de ingreso a la Unión Europea, eso implica el libre flujo de personas hacia la Unión Europea. Y el temor de los musulmanes en la cultura europea es que atrape a los jóvenes que no ha atrapado las otras religiones. Y que entonces... Es un tema geopolítico muy fuerte. Es interesante. Eso es interesante también. Y tiene bastante que ver con esto. Porque Sí, hay un rol importante de la Iglesia Católica. Un rol muy importante de la Iglesia Católica. Ingeniero, todo este contexto, ¿en qué estábamos? ¿Qué nos está pasando? Y estamos vislumbrando, tratando de anticiparnos para poder dar una respuesta, ¿no? Una reacción a la pospandemia y también en el tránsito a la pospandemia, las habilidades blandas, esas habilidades para el desarrollo empresarial, tanto personal, social y colectivo que necesitamos. Enumeremos 5 habilidades blandas que usted diga son principales en estos momentos para la pospandemia. Pero dígame, hay alguien que está preguntando. Bueno, pues es que estaba como que analizando un poco todo lo que pues he venido escuchando, entonces todo se trata, lo que entiendo más o menos es que todo esto que estamos viviendo se trata de un tema geopolítico. O sea, sí. La guerra obviamente es costosa, ¿no? Pues ya no creo que cabe en la mente de la sociedad como que guerra entre países como en los años anteriores. O sea que esto es como, sí, o sea, esto es la guerra, pero no guerra, ¿sí? ¿Eso es? Sí, claro, la guerra convencional que nosotros conocíamos, una guerra muy costosa, como lo dice. Es muy costosa en vidas y es muy costosa económicamente. Pero aparte de eso, cuando es costosa en vidas, es en vidas de los ciudadanos de los países desarrollados que están tratando de tomar a la nueva hegemonía mundial y que son países que luego van a tener un vacío generacional importante para el tema de cotizaciones. Y desde el punto de vista económico, porque el entrar a una guerra a los países del primer mundo, el crecimiento en los países del tercer mundo es importante. Y todos los movimientos sociales de protesta y de inequidad están sucediendo en los países del tercer mundo. Entonces, el generar una guerra ahorita es darle dinero a las protestas de los países que estaban en contra del sistema. Entonces, es un tema muy, muy, muy complicado. Por eso entrar en una guerra tradicional no es negocio, pues. Es preferible apostar a otro tipo de estrategia. ¿Sí? A una estrategia que suena maquiavélico, que si tú me llevas, no, anda por un tribunal a declararlo, pues no tengo las pruebas, pero digamos lo que yo le digo, o sea, escuche de un lado y del otro y crea su propio criterio. Eso es lo que nos queda a nosotros, porque lo peor que podemos hacer es no tener criterio. Que eso es lo que en definitiva quieren los políticos, que seamos manipulables ante el voto, que tenerlos como unos borreguitos, ¿no? Tenemos que analizar y apostemos a analizar teniendo, digamos, los fundamentos desde las dos partes, manejar los editoriales, digamos, discernir toda la información que nos da y poder generar un pensamiento propio y discutir en torno al pensamiento propio de cada uno, tal cual como lo planteamos. Las diferentes aristas, los puntos de vista de cada quien. Sí, tal cual, tal cual. Cristian, ¿tienes preguntas? Juan Diego, Sergio, profe, yo. ¿Quién? Listo. Angie. Bueno, también como asimilando un poquito, viéndolo desde otro punto de vista, he escuchado mucho que esta pandemia es como, o bueno, afecta más que todo directamente como a las élites, o sea, no mide, por así decirlo, entre raza, género,
diferentes tipos de cosas. Viéndolo desde como desde la visión geopolítica y eso, o sea, se podría decir que en parte lo que está sucediendo puede beneficiar a todas esas personas como que pues no se encontraban bien, por así decirlo, económicamente o en un estatus pues como pues alto, por así decirlo. Ya pues lo anteriormente dicho, como que está afectando a diferentes tipos de personas, o sea, no está viendo en relación ay, que queden solamente este tipo de personas, así como digamos hablando de la guerra, cuando los nazis y toda esa situación que escogieron como una población determinada. Pues sí, Angie, no hay una depuración de judíos en esta oportunidad, pero hay una depuración de gente mayor y en países que estratégicamente están generando un costo muy alto para el sistema global. Y hay un crecimiento muy grande en producción, en mano de obra, de costo muy bajo, que hay otras hegemonías económicas que quieren aprovecharlo. O sea, ahora vamos a estar todos en el negocio, pues nos ponemos de acuerdo y todos comemos de la misma torta. Porque resulta que yo tenía menos gente y yo estaba comiendo menos. Pero había países que tenía mucha gente y estaba comiendo tanto como yo. Entonces lo que plantea es, mire, pues si bien no vamos a acabar con un grupo de personas, va dirigido a la gente mayor. Y nos hemos dado cuenta que la mayoría de la gente que ha muerto ha sido gente mayor. Y en estos países que termina siendo un alto costo el mantenimiento. Fíjate el caso de España. España ahorita está de segundo, ¿okay? Pero el caso de España es muy curioso porque el lunes de la semana pasada sale el presidente Pedro Sánchez de tendencia izquierda a pedir los eurobonos. El viernes de la semana antepasada pide los eurobonos. El domingo Angela Merkel dice que los eurobonos no van, porque luego que el Reino Unido se sale de la Unión Europea, le toca la maleta le toca cargarla a Angela Merkel, que es de Alemania, y ella no se puede salir porque la Unión Europea se creó en torno a la paz post Segunda Guerra Mundial entre Alemania, Francia y Luxemburgo, siendo Alemania y Francia los más afectados en los dos extremos, pues, ¿okay? Y Luxemburgo como país que genera el equilibrio allí. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte con esto? Que si bien no estamos matando a toda la población, o mueren los ricos o mueren los pobres. Digamos que no es el propósito que mueran ricos o pobres. Pero sí las personas que de acuerdo a la edad tengan mayor vulnerabilidad para morir. Y cuando se echa el saco al hombro a Angela Merkel se da cuenta que las piedras que más pesan dentro de su saco son España, Italia y Portugal, porque es donde hay mayor carga pensional en esos países. Y sí, lamentablemente yo creo que Angela Merkel es uno de los presidentes que se está convirtiendo en empresario. Al igual que Vladimir Putin, que se convierte de presidente a empresario también, y que hace 7 años atrás crea un nuevo cargo dentro de los organismos de Estado en Rusia para él permanecer en el cargo perennemente, que fue también lo que se intentó en Colombia después de Uribe para tratar de darle continuidad al presidente, con una continuidad ilimitada en elecciones, que pudiera ser presidente más de 2 veces. Y lo que está pasando en Bolivia, que trataron de aprobarlo con Evo y no lo aprobaron, lo que pasó en Venezuela hace 15 años atrás, lo que quieren hacer ahora en Argentina también, una reelección vitalicia, o sea, vamos a elecciones y si puedo lanzarme candidato me vuelvo a lanzar. Y si no hacemos entonces lo que hizo en Nicaragua, pues lanza él o esposa y ahí se van alternando. Es una cosa terrible. Pero el hecho es ese, el hecho es la ruptura del nuevo orden mundial y cómo las víctimas ahora son la población de mayor vulnerabilidad, que son gente mayor, en países donde la gente mayor estaba pesando mucho dentro de sus economías. O sea, lamentable, pero bueno, eso está sucediendo. Pues. Digamos que quitaba mayores oportunidades para la gente joven porque la mayoría del dinero se está yendo para la pensión, ¿no? Preguntas, jóvenes. Jessica, Cris, ¿quién? Amy, yo. Bueno, usted nos está hablando sobre un nuevo orden mundial.
que la verdad para nadie es un secreto que pues esto se ha venido pues desatando con los años y pues nos hemos dado cuenta en noticias y así. Pero yo quiero saber desde su punto de vista cuáles serían esos factores que implicarían que después de esta situación, después del COVID-19, se ejecutara o, por decirlo así, viniera a la realidad ejercer un nuevo orden mundial. ¿Cómo estaría la sociedad preparada para esto? Bueno, gracias, Kevin. Posterior a toda recesión, la recesión de los años 20 acá en Estados Unidos, digamos que la salida de la recesión fue en torno a dos sectores. Uno fue el sector construcción, y ahí fue donde se empezaron a hacer todos los rascacielos, y el otro sector fue el sector de alimentos. ¿Okay? Digamos que el nuevo orden mundial, a la recesión que nos viene, estaría en torno a construcción, en torno al sector de alimentos, porque a través de alimentos alimenta a la gente que trabaja en construcción, pero un rol fundamental alrededor de las empresas de tecnología. Y alrededor de las empresas de tecnología, el verdadero poder va a estar en torno a Mark Zuckerberg, Snowden y todos los que sean capaces de manejar plataformas de información con mayor credibilidad. Pues. O sea, ellos tienen todos los datos sobre nosotros, ellos saben que estamos conectados hasta ahora, ellos nos pueden ver hasta ahora, ellos pueden analizar todo, o sea, tienen el Big Data, el Big Data del mundo. Y al igual que en la Primera Guerra Mundial, que en la Segunda Guerra Mundial, y ahora, el que maneja información maneja poder. Digamos que hay una cosa que es el poder y otra el dinero. ¿Okay? El dinero es todo lo que tú puedes tener en liquidez. Tú vas al banco, tú revisas el banco y sabes que tienes un dinero allí porque te lo dice en la pantalla del computador, pero vas al banco a liquidar ese dinero y seguramente no te van a dar todo ese efectivo. ¿Okay? Porque eso es dinero en papel. ¿Okay? Eso no existe. Y ahí es donde está el verdadero poder. Yo creo que a lo que vamos es, como va a haber un nuevo sistema monetario, ese sistema monetario va a girar en torno a una referencia de moneda. Y esa referencia de moneda no va a ser el dólar, no va a ser el euro, no va a ser el yen, no va a ser el yuan, no va a ser el antiguo marco, no va a ser la lira esterlina. Yo creo que hacia donde vamos, este bloque o la rupia, pues para meter la India también, no van a ser una moneda de esos 6 países, va a ser una moneda única de esos 6 países. Y yo creo que por fin vamos a hacer la transición hacia una moneda electrónica global, que no sé, se llamará algo así como Global Bitcoin. ¿Okay? Pero es una referencia a partir de la cual tú vas a crecer y vas a decir, bueno, ¿sabes qué? Estos 6 países, un Global Bitcoin va a valer $1 en Estados Unidos, una rupia en la India, un yen en Japón, un yuan en China y un euro. Entonces, tomamos como primera referencia la de los 6 países y los 6 países equilibramos el Global Bitcoin 1 a 1 con mi moneda y de ahí ya yo estoy arrancando bien. Eso me da poder. ¿Cuál es la diferencia entre tener poder y tener dinero? Tener dinero ya la saben, pero ¿qué es tener poder? Tener poder es dentro de 30 años, usted está en un café, la profesora Ana María está sentada en un café y de repente le dicen, ay, profe, ya su cuenta está paga. No, pero ¿cómo que mi cuenta está paga? Sí, en aquella mesa hay una persona que dijo que hace 30 años le dio usted clase y le está pagando el café. Eso se llama poder. Y eso es lo que quieren tener los políticos de ahora en adelante, los empresarios políticos. Es por poder, no es por dinero. Mire, cuando usted tiene poder no necesita dinero. Porque el poder implica, usted ha visto que hay gente que no paga nada. La gente que no paga nada tiene poder. Nosotros pagamos lo de la gente que no paga nada. Y eso es poder. Entonces, el movimiento mundial va hacia tener más poder, no más dinero, sino más poder. Que una de las consecuencias del poder es el dinero. Y por eso Trump recoge a todos los empresarios del mundo, los trae a Estados Unidos. Trump se reelige en noviembre y estoy seguro que a mediados del próximo año hay un regreso de las empresas de Estados Unidos hacia Asia. Pero ese papelito va a tener 2 rayitas. La rayita del empresario que él hizo regresar a Estados Unidos y la rayita donde va a firmar Trump. Porque Trump se va a consolidar como un empresario global.
no un empresario fuerte en Estados Unidos para 350 millones de habitantes, sino un empresario para 4.500 millones de habitantes, que son 10 veces más la población que tiene acá. O sea, a eso es que vamos, pues es poder, no es por dinero, es por poder. ¿Quién tiene alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. En este nuevo orden mundial que, digamos, usted plantea que se va a formar después del COVID, ¿qué papel tendría Colombia y en general Latinoamérica? Bueno, fíjense que voy a tomar la palabra de 3 webinars a los que asistí con participación de embajadores, del canciller, de qué opinan ellos con Colombia. Mire, si una cosa ya mide en Colombia es que Colombia está 3 pasos más adelante de suceder las cosas. Eso es una cosa de la viveza latina. Y ya tienen firmados acuerdos con TLC, con todos los países de Asia, al mínimo del año 2010. Que recuerdo, en marzo de 2012, yo estuve en la Escuela Superior de Administración Pública, en la ESAP, recibiendo al nuevo embajador de Corea del Sur. Cuando Corea del Sur estaba empezando a llegar a acuerdos importantes con Colombia en la planta de Hyundai y una planta de Samsung, de Samsung Electronics. Entonces, el rol de Colombia ha sido el de siempre. El problema está en que cuál es el rol del Estado colombiano y el rol de los colombianos en esto. Y ahí es donde está la diferencia muy grande. Colombia tiene todas las oportunidades por la ubicación que está, porque tiene salida al Atlántico, al Pacífico, al Caribe. O sea, Colombia está en una situación estratégica bien importante. Con la producción de bananos se puede producir durante todo el año. Tienen petróleo para producir, para mantenerse ellos mismos. Los recursos son muchos. El problema está en cómo beneficiar al colombiano. ¿Cómo beneficia al colombiano todo eso? El problema que tiene Colombia es que tiene muchas empresas tradicionales y no tradicionales y muy pocas empresas disruptivas. Si bien usted puede tener disposición, usted puede decir que está dispuesto, pero si usted está dispuesto a manejar un computador, pero si no tiene computador y no sabe manejarlo, pues usted puede estar muy dispuesto, pero no tiene conocimiento. Determinación. Y el problema que hoy es ese. Usted puede tener las ganas, pero no tiene el cómo. Si usted no tiene el cómo, pues está fuera del lote. Y si usted no logra adaptar todo su mercado al mercado internacional de manera electrónica, o sea, el mercado virtual está fuera. Y yo veo que todavía Colombia está como 3 pasos adelante en lo que quiere hacer, pero 2 pasos atrás en el tema tecnológico. Y eso es grave. Y es un tema cultural. Y es un tema cultural de, usted ha ido a Bogotá, donde dicen autopista norte, eso no es una autopista, es una avenida. Y es donde está el grave problema. Que tenemos una limitación cultural que me implica no ver más allá porque es mucho riesgo, es muy riesgoso. Es que el riesgo hay que asumirlo. Colombia ha sido uno de los pocos países que todavía no ha adaptado las APP, que son las alianzas público-privadas. Y ya Brasil y México tienen 12 años en eso. Adaptarse a las normas internacionales de contables. Adaptarse a las normas internacionales contables. Desde hace 5 años tenía que haberse adaptado a las normas internacionales contables y hasta hace 2 años fue que entraron. Porque duraron 3 años diciendo me meto, no me meto, me meto, no me meto. El problema está ahí. Las ganas están, los recursos están. El problema es la plataforma tecnológica para poder estar. El conocimiento tecnológico para poder estar. Y por eso hay que, cuando se firme un tratado de libre comercio, hay que firmar un tratado de libre comercio con ayuda bilateral. Es decir, vamos a firmar el tratado de libre comercio con Nueva Zelanda, como se firmó en el año 2014, para los lácteos. Y lo firmamos con Alpina. Pero no podemos ir a meternos en la Unión Europea a satisfacer un mercado que no tenemos capacidad de responder. Si nosotros tenemos un mercado de 48 millones de habitantes y vamos a enfrentarnos a unos 380 millones de habitantes. Si no tenemos la capacidad de producir para darle a toda la Unión Europea, mejor no nos metemos. Entonces, ¿qué hicimos en este caso? Bueno, se firmó un convenio donde había un apoyo, una asesoría bilateral. Es decir, la gente de Nueva Zelanda venía a Colombia, enseñaba a los colombianos cómo se hacía la cosa en Nueva Zelanda para poder abastecer el mercado europeo, y ese mercado europeo iba siendo abastecido de manera paralela entre neozelandeses y colombianos. Yo creo que hace falta abrir las puertas de la empresa privada
a que recibamos asesoría. Todo tiene un costo. Todo tiene un costo. Para usted poder avanzar, todo tiene un costo. Cuando a alguien le regalan una bolsa de comida, eso tiene un costo, eso no es regalado. El político toma de su fondo, del fondo de los impuestos que usted paga para poder dar esos regalados. Nada es regalado en el mundo. Entonces, ese tipo de negocios de TLC se pueden aprovechar, pero tiene que ser, digamos, por paso a paso. Yo no puedo meterme a satisfacer un mercado de 1.500 millones de habitantes si no puedo ni siquiera cumplir con los 40 millones que tengo en la casa. Entonces hay que entrar con otras personas, hay que entrar con asociaciones, con otros países, públicos y privados. Y eso es algo que existe mucho temor. Por eso la diferencia es tan grande dentro de Colombia entre un empresario boyacense o de Cundinamarca y un paisa. Un paisa asume riesgos de mudarse a un pueblo y arrancar desde cero. Digo, el paisa como lo hace el cucuteño, porque el cucuteño arranca en la mañana y en la tarde, si no le funcionó, cancela el negocio y se mete en la otra. Ahora, si estamos en Cúcuta, ¿qué queremos aprovechar de allí para lo que plantea Santiago? Fíjense qué hacen las fronteras en el mundo, los países de frontera en el mundo, las ciudades de frontera del mundo. Tómese un ejemplo de lo que ocurre entre Cataluña, Andorra y Francia. Y fíjese cómo se mueve esa frontera. Nosotros no tenemos que parecernos en norte de Santander a Medellín ni a Bogotá, no. Nosotros tenemos que parecernos a las ciudades de frontera de primer mundo, como pasa donde está la Virgen de Fátima. Portugal. Como pasa en Pau, como pasa entre Santander y Francia, como pasa entre Portugal y España. O sea, hay ciudades de frontera grandes y se sostienen por sí mismas. Porque lamentablemente este fenómeno de la frontera pasa en todo el mundo. Pasa en Siria y Turquía, pasa en Francia y España, pasa en Suiza y Alemania, que los ciudadanos que vivimos en frontera nos complementamos con lo que pasa del otro lado de la frontera. Y nosotros vivimos pasando la frontera, porque complementamos en los 4 factores que decíamos en principio: salud, seguridad, empleo y educación. Eso es lo que buscamos los dos lados de la frontera. Porque los gobiernos centrales no nos permiten igualdad de oportunidades, equidad de oportunidades. Entonces, a futuro, ¿qué nos espera? Yo no me concentraría tanto en Colombia, me concentraría en qué es fuerte la frontera, que sabemos que son fuertes en minas, en minería, y son fuertes en manufactura, y son fuertes en confección. Entonces, habría que visualizar qué TLC hay en minas, en manufactura y en confección, con países de estos 6 países que te estoy diciendo, y cómo en esos países se comportan en la frontera, porque es más fácil establecer conexión de mi mercado de frontera con otro mercado de frontera entre 2 países, porque no me estoy metiendo de frente con un país que tiene 10 veces mi población, sino me estoy metiendo con unas poblaciones que la idiosincrasia es parecida a la mía, la cultura es parecida a la mía, que los hábitos de consumo son parecidos a la mía, que todo el tiempo está buscando complementariedad, lo cual implica que es abierto a probar cosas nuevas, abierto a pasar el puente y probar una cosa de pan dulce del lado venezolano y pasar y comer almohada en el lado colombiano. O sea, esa es la gente de frontera. Todavía hay que concentrarse en eso. ¿En qué es fuerte el norte de Santander? ¿En qué es fuerte el sector donde usted está, su familia o sus amigos? Y ver una oportunidad de esto en uno de estos 6 países para poder irse metiendo. Y más allá de tener un almacén, usted lo que necesita es tener una buena plataforma tecnológica para poder vender y para poder atender a sus clientes. Porque esto es lo que va a vender. Usted no va a necesitar, entre comillas, no va a necesitar un depósito. Porque usted va a tener a su proveedor que le puede poner las cosas directamente en su cliente. Y usted va a ser un intermediario. Y con eso se va a llenar de plata. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que usted se vaya a poner así como una ballena a pesar 140 kilos. Porque como va a estar sentado en la casa haciendo negocios, no se va a parar de la silla. Mire, algo que se ha comprobado ahora es que nosotros estamos trabajando mucho más de lo que trabajábamos antes. Estamos demostrándole al empresariado que somos mucho más eficientes trabajando en la casa. Porque en la casa, por aburrimiento, nos sentamos en el computador a revisar correos y revisamos correos y empezamos a responder cosas del trabajo. Entonces estamos trabajando, desde 8 horas trabajando, estamos trabajando en la casa 16 horas sin darnos cuenta y estamos siendo altamente productivos. Eso implica la transición de empresas de modelos tradicionales a modelos disruptivos. Y eso lo van a aprovechar. Gracias, Santiago.
¿Alguien más? Yo, profe, Ingeniero, Lady. ¿quién? ¿Quién? Lady. Lady, te escuchamos. Bueno, yo después de escuchar pues toda esta información, primero que todo quiero decir que la cabeza me hizo boom, pero también quiero decir pues que todas estas cosas, bueno, toda esta información de cierto modo la hemos ido recibiendo, simplemente que en nuestra cabecita es como un poco difícil decir, bueno, para que se reestructure o se forme otra economía, otras potencias mundiales, hay que matar tantísima gente, ¿sí? Porque, o los abuelitos, que son los más vulnerables, o la gente pobre, porque pues yo siempre... he dicho que nosotros vivimos en una burbuja, sí, una burbuja donde solamente consumimos y nos creemos el cuento de nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, sí, y es lo que la mayor parte pues, del mundo hace. Entonces, también quería pues decir que yo creo mucho en esas hipótesis que pues el señor acaba de nombrar. También en algún momento estuve en una conferencia donde me di cuenta de que esa televisión que consumimos, esas películas que consumimos, esas series que consumimos, son a veces una preparación para lo que se viene a futuro con el mundo, con la economía, con las grandes naciones. Por ejemplo, no sé, los robots, etcétera, es algo que si yo creo que ahorita se me para un robot enfrente, para mí ya no va a ser algo extraño, ¿sí? Ya no va a ser algo que me asuste, porque lo he visto durante muchos años en las películas y ya no lo veo como una realidad lejana a lo que vivimos hoy en día. Pero la pregunta puntual que quería hacer, pues ya aparte de lo que acabo de decir, es la clase hoy está enfocada a las habilidades blandas. Y después de todo lo que escuchamos, pues llegamos a conclusiones de que la nueva era que se viene va a ser aún más virtual, va a ser aún más máquinas, aún más teletrabajo, etcétera. Entonces, ¿dónde quedan esas habilidades blandas o qué papel van a jugar esas habilidades blandas si ya no va a haber tanta interpersonalidad, ya no va a ser tan personal pues el contacto? Muchas gracias, Lady. Esa es la ventaja, porque es donde van a tener ustedes bastante trabajo. Por eso, quien piense que solo las carreras de tecnologías son las carreras del futuro, yo pienso hoy que las carreras como estas son las carreras del futuro. Porque como estamos deshumanizando el trabajo, vamos a necesitar gente que rehumanice los espacios. No el trabajo, sino que rehumanice los espacios. Bueno, voy a empezar por responderte lo de la... Sí, mire, este tipo de encuentros y las clases lo que busca es que alguien venga y nos reviente las crispetas, que nos explote el mundo. De eso se trata esto, ¿sí? Para poder generar pensamiento creativo. Que sea un aprendizaje experiencial, eso es lo que buscamos, ¿no? Que alguien nos active las neuronas como para eso será verdad o mentira, o sea, sembrarle la duda. Eso se llamaba teoría de falsación de Popper. Falsee todo cuanto se le atraviese, pero no, a su novio no, porque pobrecito que va a sufrir esta noche si usted lo falsea, pero falsee todo lo que ve en las noticias y trate de leer los editoriales. El de matar viejitos suena, para el contexto del poder, implica disminución de costos. Matar gente pobre implica, para el contexto del sistema financiero global, es disminución de costos, entre comillas. Eso hay que tener mucho cuidado. Sí. Sí, digamos que estamos encerrados en un paradigma que estamos rompiendo la ola y que estamos diciendo, bueno, ya no vamos a tener más guerras. Entonces a los que luchaban, no, que no haya más guerras, no a las guerras, no, tranquilo, no va a haber más guerras. O sea, vamos a ver cómo la gente se va a odiar a una a otra por temas religiosos, se van a permanecer algunas guerras por allí, muy puntuales, pero que el impacto no va a ser tan fuerte.
Que los medios de comunicación manipulan con lo de las películas, tienes toda la razón. Digamos, Hollywood es una máquina de hacernos creer cosas que no existen, pero que terminamos por creer, pero también ha sido un mecanismo para vender la guerra muy bien. Vieron una película que se llama Guerra Mundial Z, que tenía que ver con un virus, que era con Brad Pitt, esa película de hace como 5 años, algo así, y ya nos vendía el tema de cómo un virus podía ir acabando con la humanidad o se iban acabando entre ellos. Pues. Era una cosa más como de zombies, pero era interesante lo de en el fondo de lo que implicaba Guerra Mundial Z. Y también vimos hace unos 7 años atrás cómo Hollywood se mudó a la India y cómo la India empezó a crear sus propias películas con ¿Quién quiere ser millonario? Y vimos como una parte de India logró un desarrollo importante en crear películas. ¿Por qué? Porque tiene nada más y nada menos que 1.400 millones de habitantes. Tiene un consumo bastante alto y un consumo bien interesante. Ahora, el punto de las habilidades blandas va a tratar con 5 generaciones, ¿ok? Y si todo se está tecnificando, implica que necesitamos mantener ese contacto humano. Y ahí es donde viene el trabajo de ustedes, como les decía hace un rato, del tema de comunicaciones y relaciones. Lo bueno es que ustedes van a acercar a las personas. ¿Cómo acercar a las personas es su tarea? Y eso implica un alto grado de creatividad e innovación en los procesos de cómo se comunican las personas y cómo acercarlas. Acá hay profesores que han entrado en depresión acá en Estados Unidos y por ahí nos vamos conectando para cocinar juntos a través de Zoom, para leer libros juntos y comentar libros, para hacer alguna actividad física a través de Zoom, porque están cayendo en depresión. O sea que no solamente la muerte es física por el tema del COVID, sino está empezando una muerte psicológica porque el encierro está afectando a mucha gente, sobre todo gente de las que o bien de las generaciones, como los baby boomers y la generación X, o bien en gente joven que es extremadamente sociable. Eso también está generando un problema en las personas. Entonces, ahí es donde ustedes, como profesionales en el tema de comunicación, primero comunicación corporativa implica optimizar los procesos de comunicación entre las personas. A nivel corporativo, pero ya eso a nivel corporativo queda un poquito cuestionado. Porque más a nivel corporativo tenemos que buscar el nivel personal. Entonces, para eso necesitamos habilidades comunicativas. Y ustedes tienen que establecer cuáles son las pautas para poder generar esas comunicaciones. Y cómo van a ser las nuevas relaciones con proveedores y con clientes a través de este nuevo mecanismo de mercado que implica el mercado en línea. O sea que mercado para ustedes hay mucho de trabajo. Con el tema de las habilidades blandas voy a compartirles una diapositiva que tengo por ahí para... Ingeniero, nos van quedando 5 minutos porque ellos tienen un encuentro ahorita a las 4. Con esta la cerramos. ¿La ven ahí? No, aparezco yo. Déjame ver si dejar de compartir. A ver qué pasó. Ahora ya está saliendo. Ahora. No. ¿Ahora qué ves? Nada, su cara, ya, la mía. Ahí trata de salir la imagen. Ya. Ok. Bueno, dentro de las habilidades blandas, nosotros hemos estado desarrollando en la Universidad Libre hace unos 3 años atrás varias actividades que tienen que ver con el futuro de su trabajo. Una vez que publique el libro que estoy escribiendo, se los comparto. ¿Okay? Es el libro de la tesis doctoral. Mi tesis doctoral significa esto, es desarrollar habilidades blandas en los docentes para optimizar las comunicaciones con los estudiantes y por ende el aprendizaje experiencial. Entonces, habilidades blandas necesitamos desarrollar habilidades para equipos de alto desempeño, para buscar motivación al logro individual y colectiva, es decir, en la persona, en su familia y en los equipos de trabajo. Habilidades en las comunicaciones dentro de la familia y con la gente que trabaja. Liderazgo dentro de la organización y el trabajo colaborativo. Y el liderazgo es un tema que hablamos de liderazgo situacional. Equipos de alto desempeño multidisciplinarios que cada uno debe saber cuáles son los límites de su disciplina y pedir apoyo al experto en cada disciplina. Y con eso poder hacer fluir la toma de decisiones a nivel colectivo y el trabajo colaborativo, es decir, cuánto puedo yo apostar o sumar para el equipo de trabajo. Estas actividades que ustedes ven en las fotos allá alrededor son trabajos que veníamos desarrollando en educación en espacios abiertos, del cual la ingeniera también participó. Y son actividades que buscan humanizar la educación.
sacarlos del aula de clase. A futuro ustedes van a tener que sacar a los trabajadores de la computadora y ponerlos en espacios abiertos para que interactúen entre ellos. Esto implica un plan de motivación individual bien importante. Ahí es donde uno dice que no necesariamente la motivación viene por el dinero. La motivación va a venir más por el hecho de compartir con los demás. Y eso va a ser una fuente de motivación importante para el trabajo. Fíjense, mi hija está trabajando en Argentina, trabaja online, y dos de los factores importantes para ella cambiar de trabajo. Uno fue unas clases de yoga y el segundo unas clases de inglés. Las dos clases son online. Pero ellos tienen a la vez grupos de gente con los cuales salen de trotar y salen de bicicleta. Esa experiencia entre individuos es el futuro trabajo de ustedes, ¿ok? Bien, ahora sí lo dejo porque ya estoy en el límite. Ingeniero, y para complementarle la respuesta para España, aunque el modo o la manera de responder a esta situación y a la pospandemia sea nuevas dinámicas de comportamiento social, sobre todo en el trabajo y en la forma de hacer negocios, el relacionamiento humano siempre es pieza clave de éxito. Y ahí es donde las habilidades blandas surgen y van a tener un protagonismo. Si lo tenía hasta la fecha, donde no teníamos pandemia, pospandemia va a ser mucho más relevante, porque necesitas jalonar equipos de trabajo, ser un líder transformador y motivador, a saber armar tus equipos que se complementen con las habilidades que necesitan. Ya por hecho que sea un duro en el manejo de herramientas tecnológicas, pero sobre todo que sea capaz de llevar el equipo que se relaciona, se interconecta por estos medios a llegar al logro de los objetivos empresariales. Ahora sí o sí va a tener mucho más relevancia las habilidades blandas, aunque hagamos el trabajo del home office o hagamos el teletrabajo, porque son dos cosas que se parecen pero son distintas. Entonces, aunque los canales de comunicación cambien, el relacionamiento ahora vamos a migrar a buscar más espacios de relacionamiento con unas medidas de protocolo diferente que nos las van dando poco a poco de aquí en adelante. Pero nunca vamos a perder el relacionamiento. Y ahora más que nunca toca buscar cómo uno, mi equipo de trabajo, cómo armo un equipo de trabajo que se adapta a esta nueva forma de trabajar. Y eso va a ser vital para que los negocios resurjan. Que vamos a cambiar las formas de hacer muchos negocios, sí, que otros que no valorábamos van a tomar mayor protagonismo también, pero es un nuevo comportamiento social. Ingeniero, para irnos en un minuto, le voy a decir una palabra, me responde una palabra. Juventud. Esperanza. COVID-19. Oportunidades. Empresa. Beneficio. Gerente. Responsabilidad. Disciplina. Sostenibilidad. Responsabilidad compartida. Compromiso. Tecnología. El futuro. Inteligencia artificial. Hoy. Ética. El espejo. Ingeniero Alfonso, muchísimas gracias por estas 2 horas de su valioso tiempo. Bien, gracias. Muchísimas gracias por compartir con estos jóvenes que son valiosísimos. Un reto muy grande para reorganizar ese tejido y reconstruir ese tejido empresarial en un nuevo comenzar para Cúcuta, Norte de Santander, Colombia y el mundo. Muy bien, muchas gracias a ustedes y bueno, por acá siempre a la orden. El teléfono mío y las redes sociales.